Hoy estamos con Pato. Te doy la bienvenida, Pato, a esta nueva sección que que hacía un montón de tiempo que quería hacer y compartir con ustedes, que compartimos años y muchísimas experiencias y bueno, y anécdotas y reímos y lloramos y bueno, nos pasó de todo en Canal 9. Bueno, en realidad nosotras nos conocimos en Ronda, hoy estaba pensando yo, así que bueno, primero Sí, me encantaría que vos te presentes, porque bueno, es dale. lo mismo que le Bueno, decía a las chicas, a mí me cuesta mucho ser objetiva, porque bueno, son demasiados años, demasiadas cosas, demasiada gente que pasó entre medio y bueno, entre nosotros pasaron miles de cosas. Así que me encantaría que vos te presentes, que vos sos de vestuario en realidad, que yo también siempre andaba metida por exactamente. ahí, pero de chusmear y de ir a ver las cosas maravillosas que había, porque realmente había un vestuario al principio que, bueno, cuando nosotros empezamos, que era no en Ronda, Impresionante. pero sí en el 9 con Guillermo, que era entrar ahí, era ir a Disney. Bueno, a mí me encantaba ir a mirar todo lo que había. Así que bueno, Totalmente. me encantaría que vos te presentes para que te conozca el resto, ¿no? Dale, dale. Bueno, yo soy Patricia Bellido, Pato Bellido más conocida, por lo menos entre mis compañeros. Bueno, estoy en la parte de vestuario, estuve muchos años. Empecé en el año 92, era muy chica. Eh, Entré a través de Guillermo Blanco, que era el señor vestuarista, a través de mi papá, que en su momento trabajaba en un lugar que tuvieron en común, y Guillermo estaba buscando asistentes y yo estaba buscando trabajo. Mi papá le comenta, entonces le dijo qué sabe hacer y mi papá le dice nada. Entonces digo, bueno, mandala, le dijo, y bueno, y ahí nos conocimos. Ah, mira, no Eh, sabía que había sido así. Mira, viste, que siempre se eh, aprende, se aprende siempre algo nuevo. Mira qué bueno. ¿Y ahí entraste a dónde? ¿A Ronda? ahí entré a Ronda, estaban recién con los preparativos de una de las novelas que había en este momento, que era Más allá del horizonte, donde teníamos, imagínate, yo creo que tenía 19 años más o menos. Era una novela de época, yo no sabía enhebrar una aguja y teníamos, no sé, teníamos a Grecia Colmenares, en ese momento la teníamos a Gina Lollobrigida, porque era, al principio arrancó con figuras, bueno, que después se fueron bajando y las fueron cambiando, pero igual teníamos una Luisa Culioc, Osvaldo Laport, bueno, un montón de gente, súper importante ya para ese momento y yo que no sabía nada. Y bueno, con todo el cariño, eh, como todo, y en todos los ámbitos todo tiene lo bueno y lo malo, pero bueno, con Guillermo Blanco y las compañeras que tuve en ese momento, fui aprendiendo, me fueron guiando, me fueron acompañando un poco y explicándome, porque yo, como te digo, no tenía ni idea, había tenido otros trabajos que nada que ver, eran de otro rubro, y la verdad es que me fueron enseñando lo que era el vestuario en sí, la preparación de un personaje, la asistencia de cada actor, llevarle la ropa a los camarines o hacer un preparado, tanto sea coser, planchar, enviar a tintorería, ocuparte personalmente de cada actor. Bueno, y así me fueron guiando, llevando al piso, que es donde está, es el estudio donde están grabando, y entonces tenés que estar atento a cada escena, a cada actor, tenés libros, libretos, donde indican días, personajes, escenas, capítulos, y bueno, y después también estuve en exteriores, que bueno, eso fue una experiencia tremenda, porque nos íbamos una semana, 10 días a San Antonio de Areco, y bueno, y estábamos en medio de la nada, en el campo, dejando, bueno, yo era chica, pero dejaba tu familia, tu vida, a internarte con un montón de gente que no conocías, y bueno, y a grabar día, noche, frío, y en otras oportunidades calor, y bueno, estar atento a cada uno de ellos, y bueno, y fue una prueba de fuego. Eso fue el inicio, que fue como, aprendés o te ibas a tu casa. Sí, y aparte con Pero, actores muy bien. muy grandes, ¿no? O sea, ahí grababas para el 9 ya.
vos estabas con, Ahí ya grabamos para con Canal una 9. novela que salía para el Canal 9 desde Ronda, que es un estudio que Claro, está en era Martínez, de Omar Romay. con el hijo El, de el Romay. hijo de el hijo de Romay estábamos ahí. Claro. Que ese, bueno, habían hecho otras novelas, pero bueno, yo ingresé justo en ese momento. Pero bueno, sí, ahí empezaron a hacer esas novelas de época y te digo que es una experiencia única. No pude haber pedido mejor comienzo, porque realmente Sí, con los aparte, mejores en todo. y Guillermo era un genio, hay que reconocer que él armaba, yo me acuerdo llegar un día ahí a vestuario y estaba con unas frutas, no sé con qué cosa, se armó, hacía unas cosas que eran El tocado, increíbles, un tocado pero en sí, 5 minutos y vos lo mirabas y decías, ¿cómo puede ser? ¿Qué habilidad que tenía para armar los personajes, para tenía leer un magia. libreto y saber qué ponerle a cada actor y bueno, nada, muy especial, ¿no? Muy, una época de la Sí, tele sí, diferente. tenía Bueno, una nosotras, magia única. sí, tal cual, con esas producciones, con esas mega producciones así, ojalá que en algún momento vuelvan porque se trabajaba muchísimo, muchísimo, pero también Sí, era muy distinta, ¿no? Yo siempre digo, por eso digo que la tele, yo digo que vengo de la otra tele, de cuando trabajábamos diferente, de cuando se respetaba el trabajo de los tiempos, el trabajo, que si bien corríamos porque teníamos miles de escenas por día y pasábamos de pisos exteriores, se trabajaba con otro orden, ¿no? Había como otra sí, forma distinta, era como diferente. En todo que ámbito era diferente. Uno eh, terminaba realmente agotada porque eran muchas horas de grabación, más la preparación, y si te tocaba exteriores, el tiempo también de todo eso, pero era diferente. Se respetaba, había compañerismo, sigue habiendo. No digo que sí. todo sea malo, pero cambió. La verdad que sí. Sí, por Y, ejemplo, bueno, yo no me acuerdo, viste que yo soy un desastre para las fechas. Nunca sé cuándo empecé a trabajar ahí. Yo empecé a trabajar ahí en Ronda, en una novela brasilera, que también fui a piso y no entendía nada, porque yo, o sea, bueno, es como un mundo que no se estudiaba para eso, uno estudiaba para social. no, Como decís vos, yo no tenía ni idea de cómo enhebrar una aguja, o sea, nos formamos ahí. Nosotras nos hicimos exactamente. con los años, porque te vas adaptando a cómo trabaja cada uno, ¿no? Porque los vestuaristas también, cada uno trabaja, vos que trabajaste con diferentes vestuaristas, Sí. eh, Tenés ca- sí, cada uno diferentes tiene su maneras estética, su forma de de llevar adelante el perfil. trabajo. Y me acuerdo que ustedes estaban ahí y que había una novela que era Mamá por dos, que era de Flavia Palmiero Sí, sí, Fernando Lupis. Y bueno, y me dijeron, ¿por qué no vas y te presentás? Porque a mí se me terminaba, o sea, ya se iban, ya terminaba la novela y fui a Yageli. Así que yo después, bueno, di prueba con Graciela y ahí entré directo al exterior, que no entendía nada, o sea, no sabía que era sacar un no, brillo. Yo decía, ¿qué será eso? O sea, hoy tenemos como un montón de información, pero yo en ese momento, que no claro. tenía cero experiencia, sola frente a toda esa gente, y yo me paraba frente al monitor y miraba, me acuerdo, ay, qué gracioso. Y bueno, después vas aprendiendo como todo. La Eh, práctica te lleva a todo eso, porque sí, sí, obviamente al principio nosotras no sabíamos nada, pero lo que tenés fundamentalmente es las ganas y la pasión, porque ahora que decís esto, lo que es no saber un brillo, yo me acuerdo de estar en exteriores de Más allá del horizonte, que yo no tenía nada que ver con el maquillaje, y me acuerdo que me mandan como 30 hombres, eran todos extras, y me dicen, bueno, ellos van de indios. Y yo, no, imagínate, ¿qué hago? Nada, había que, todos, en ese momento eran todos slip, ponerle trapos sucios, manchados para que parezcan taparrabos, y me dicen, bueno, y ahora la piel. Y yo digo, ¿qué hago con la piel? No sé, y me agarró el ataque, agarré una tinaja que encontré ahí tirada, metí tierra, agua, barro y los empecé a embarrar. Y había una de las maquilladoras, recuerdo que pobre también estaba atrás de todos ellos, y estaba ese polvo de la India todo dorado, ah, bronce, y empezamos entre la tierra y eso a untar a todos. Imagínate a esa edad, sin experiencia, sin nada,
No, fue como, Dios Sí, mío, pero no podía creer. Había dejado 30 indios armados. y aparte, No, eso fue el terrible. 9 tenía eso, las producciones eran monstruosas, monstruosas, Sí, porque eran elencos enormes con actrices y actores enormes, que sí, también, o sea, no es que vos decís, bueno, voy a hacer una producción con alguien, no, o sea, eran, también teníamos toda esa, que cada uno tenía, vos en vestuario, que conocés muy bien, cada uno tenía su forma de sí. hacer las cosas, o sea, era Mucha, adaptarnos de también a mucha todo un producción. sistema muy diferente. O sea, yo creo que Sí, fuimos muy privilegiadas de haber pasado por ese tiempo porque era un tiempo distinto. O sea, bueno, nosotras, yo los fines de semana iba a Heli a hacer los noti, a cubrir los noticieros. Y después en la semana cuando nos pasaron a Dorrego, ¿te acordás que bueno, que tenemos muchas anécdotas? Muchas anécdotas de ahí porque pasaban muchas cosas. Yo me maté un día, me acuerdo que me compré el piso porque estaba en obra y por no soltar los maquillajes me rompí todas las rodillas, pero viste que nos pasó de todo, o sea, quedamos atrapados un día con, la, con las puertas que se cayó toda la que estaban construyendo, porque y bueno, cuando los estudios se recién fueron haciendo bajamos, y nosotras estábamos trabajando y entrábamos re temprano y nos pasaron bien, miles de cosas. Yo me bien. acuerdo que era insólito porque yo cuando contaba en mi casa y me dicen, ¿cómo que quedaste atrapada atrás? Sí, se cayó todo. Fue un momento que decís, y bueno, no, las Es historias del verdad, 9 ¿no? Que nos pasaron. sí. Y ahí el Vos no sé vestuario, si te acordás en Dorrego, cuando recién nos tuvimos que mudar, que todavía no estaba armado abajo, y que bueno, había tenido una historia particular, la parte sí, justamente de ahí abajo, y lo que eran las paredes, y los palotes, y todas estas cosas, era sí. como, bueno, había que trabajar y mirar para otro lado, pero Sí, sí, era bueno, fuerte, Dorrego era fuerte, o sea, por suerte después cambió y nosotros también, porque al principio estábamos arriba, después nos mudaron al subsuelo famoso, tuvimos varias mudanzas de subsuelo y ustedes también, íbamos juntos, íbamos en bloque, porque te acordás que sí, yo me acuerdo de la parte cuando bajabas de la entrada, que estaba todo el vestuario ahí, que sí, tenían trajes, qué sé yo qué cantidad de sí. trajes tenían, era impresionante, o sea... No, era una cantidad tremenda, que lo sentimos cuando lo tuvimos que mudar, sobre todo, porque me acuerdo que habíamos ido incluso hasta los fines de semana, entre todas, y a bajar eso al sótano, era tremendo, era tremendo. Pero Sí, bueno, la pasábamos bien, nos divertíamos, nos reíamos a pesar de todo, aunque a veces había algún tipo de enojo, pero sí, sí, la verdad que se pasaba muy lindo, eran unas experiencias tremendas. Después uno a la distancia la ve, por supuesto, sí, aparte pero porque eran también se muchas disfruta. horas, compartíamos, qué sé yo, en las novelas era el día completo, yo me acuerdo que pasábamos de exterior, volvíamos, terminábamos el exterior, íbamos a piso, terminábamos, yo me he ido a casa y no dormí, ducharme y volver a trabajar porque no teníamos relevo, no había nadie, entonces no te quedaba otra que seguir y a irte a vaya a saber dónde. Dormir en los camarines. Yo a veces no tenía, pues quizás no estaba muy cerca, yo siempre viví en provincia, entonces, bueno, Ronda puntualmente sí era también acá en Martínez, pero cuando era en Capital estoy a veces no te daban los horarios porque decía, ¿para qué voy hasta mi casa si ya tenía que volver? Me quedaba a dormir en los camarines, porque no me daba el tiempo. Pero bueno, cosas que uno hacía, qué sé yo. Era Sí. todo por el trabajo, era por y para, y bueno, tratabas de cumplir, viste, de tener responsabilidad, y bueno, y es ponerle un poco de voz y de la fuerza y la energía para que todo eso saliera, porque era un todo. Porque la televisión también tiene esto que si realmente querés estar, Espérame que se me bloqueó, ahí está. muchas ganas, mucha energía, porque tenés muchos momentos muy agradables, muchísimos, muchísimas experiencias, anécdotas, compañeros, un montón de cosas vividas, pero también tenés que tener como una templanza, porque no todo a veces es color de rosa. Sí, y aparte Eh, los horarios, no teníamos horarios, o sea, no, no teníamos, yo me acuerdo que era, sabías cuándo entrás, pero no sabés cuándo salís, y era también, o sea, hay que adaptarse a ese tipo de vida, ¿no? Que es muy, como muy exigente también, o sea, que estaba bueno,
sobre todo en las novelas. Después cuando mermó esa época, bueno, cuando Romay se fue, porque Claro, nosotros trabajábamos una bestialidad con las novelas porque teníamos, cuando estábamos ahí en Dorrego, que no sé cuántas teníamos, pero era, ¿cuántos pisos? Como 6 llegamos a tener de novelas juntos, ¿no? sí, sí, Con sí, porque elencos de eran 9 40 pisos, personas. sí, eran enormes los elencos, Eran enormes. enormes. O los institucionales de fin de año, ¿te acordás el que hizo el SAR? Que era brutal, o sea, eran mega producciones, o sea, realmente Sí, una parte de la tele muy, muy linda. Y después, bueno, que tuvimos varias ventas nosotros ahí, entre medio de todo eso, y cambió mucho, porque también de hacer novelas, después pasamos a hacer programas de entretenimiento, programas de sí, investigación, que después cambió mucho la tele, porque ya eso dejó sí, fue un de, vuelco total, no es verdad. sí, dejó de funcionar y después pasamos más a noticias o a algún programa, pero mucho más Claro, fue cambiando. nada que ver con esa época. Yo me acuerdo a vos verte cargada con pilas de ropa subiendo al micro o a la camioneta donde nos íbamos a exteriores, Sí. que era una... Era tremendo, sí, es verdad. Era muchísimos actores, muchísimas novelas, los actores fijos, los extras, los bolos. Sí, cargábamos, pero de una manera impresionante. Fue en ese momento como, wow, no podíamos más, pero después a lo lejos y cuando fue cambiando la programación, como decís vos, que ya pasamos más a los noticieros, a programas qué sé yo, de otro tipo, que no había tanta gente, entonces es como que empezabas a extrañar todo eso también. Sí, que Porque hacíamos yo la verdad es que la época del 9 de Heli y de Ronda, y del 9 en sí, en Dorrego, era de muchas personas, mucha carga horaria, mucha presión, qué sé yo, de un montón de anécdotas, de cosas que tenías que pasar, que bueno, que eran pensadas, y después encontrarte con, no sé, con dos conductores nada más, era como, ¿y ahora qué? Bueno, claro, y había llevar que un traje, una camisa y una corbata. claro, claro, incomparable. Nosotras cargábamos los miriñaques de Más Allá del Horizonte, los vestidos. Aparte Guillermo nos enseñaba, por ejemplo, que depende de tal época, tal año, tal década, el arito con una perlita, con dos, la cadenita, el sombrerito, el guante, todo tenía un estudio, o sea, nada era librado al azar en cuanto a vestuario y en cuanto a todo, pero era todo un estudio que teníamos que respetar y que no se te vaya a escapar, no sé, un anillo que no correspondía. Sí, y aparte Pero, las continuidades, que es lo que hablábamos el otro día, que nosotros no teníamos continuistas, o sea, nosotros llevábamos la continuidad y me acuerdo que con ustedes yo te decía, Pato, anotá en el cambio de ropa tal, que va tal moretón, que va tal cosa, así no me olvido yo, y bueno, porque por ahí en el mismo día grabábamos 5 capítulos y claro, más la continuidad que venía del día anterior y con toda esa sí. gente era como, bueno, sí, una Sí, experiencia re eso linda. O cambió sea, muchísimo. cansadores, porque sí, Sí, trabajábamos sí, muchísimo, muchísimo, sí, pero digo que sí. fue una época muy, muy linda, la fiesta. Hermosa, hermosa, hermosa. Y aparte, como te digo, uno quizás en algún momento no lo pasaba tan bien, pero había como momentos puntualmente. Esa época de todo lo que era libretos, y aparte éramos dos, uno en el piso, uno exterior, quizás alguien que planchaba en el vestuario, y Guillermo, que era el jefe de vestuario, y de tener que andar con la ropa, con los miriñaques, con las galeras, qué sé yo, y tenías que andar con el libreto anotando el personaje, la escena, porque a veces grabamos muchos capítulos que quedaban abiertos, y que no se te escapara nada, cada detalle, tratar de ayudarnos, como pasaba con maquillaje, vestuario o con las otras áreas. Y después me pasó muchos años después, no sé, trabajar en Polka y encontrarte con un montón, con un vestuario inmenso, que tenés una jefa, una asesora, tenés quien desglosa, quien hace los canjes, quien retira, quien plancha, una modista, 1000 personas, y cuando tenés el desglose, tenías anotado, ya tenés impreso, porque lo hacen obviamente en las computadoras ahora, que en ese momento Era todo a era mano. inexistente, y
te vas con la grilla con todo escrito, entonces vos solamente tenés que leer que lo que está acá lo tenga puesto, que no le falte nada, Pato, o si ahí- Pato, contá que es desglose, porque para el que nunca estuvo en la tele detrás de cámara como nosotras es toda una historia. Ah, está buenísimo eso, así es fácil trabajar, porque ustedes hacían todo, pobres santas, planchaban, cosían, antes era armaban. diferente, antes era diferente, totalmente. Bueno, desglosar es, bueno, la producción te da un libreto de lo que uno va a hacer, en lo que es, ya sea una novela o lo que sea, que tenés como una grilla de saber qué es lo que vas a hacer, la historia en sí, tenés los personajes, las escenas, los días, los capítulos, y vos tenés que leer el libro, fijarte cuando cambia de día, porque el libro así lo indica, te dice al día siguiente, o pasó un mes, o pasó una semana. Bueno, eso lo tenés que ir controlando, si es de día o si es de noche, porque de repente hay un personaje que está en su casa, no sé, tomando un té, y bueno, estás vestido de determinada manera, y quizás plantea que a la noche sale a tomar un café a algún lugar, entonces ya tenés que tener un cambio para ese personaje, porque se supone que la persona no va a salir vestida de la misma manera. Sí, y Este, también la luz. Y también la la luz, luz, porque en el piso teníamos que esperar que si cambiaban de día a noche hicieran los cambios de gelatinas, ¿te acordás también? Que también llevaba un proceso y teníamos, eran horas de cambiar las luces. Sí, perdón, seguí, claro, te interrumpí. sí. No, no, las luces, la locación, obviamente es todo, es uno al lado de otro, ya sea maquillaje, vestuario, peinado, iluminación, todo es todo un cambio y un progreso en ese desglose, entonces, bueno, vos tenés que seguir a cada uno de los personajes que presenta ese libro, fijarte, bueno, como te decía, depende de la situación o la ubicación de donde estuviera, obviamente previo a esto, el vestuarista con producción o con el grupo, digamos, de más arriba, Que ya decide, proyectaba un personaje. director, el productor. Exactamente. Entonces ya proyectaban un personaje que puede ser millonaria, pobre, rica, lo que fuera el personaje que fuera, entonces ya hay una línea bajada y nosotras, asistentes, tenemos que respetar eso. Y bueno, si te dice, está haciendo determinada, no sé, está haciendo gimnasia, bueno, tenés que prepararle un vestuario acorde a ese momento. Y no sé, por ahí te dice, bueno, y terminó de hacer gimnasia y se fue a bañar, entonces tenés que tener ya preparado un cambio para la siguiente escena, porque a veces no necesariamente los cambios son cuando son cambios de día, Claro. depende de la situación, depende, bueno, cada cosa que diga en el libreto. Uno tiene que leer y ir prestando atención de qué es lo que hace cada persona, en qué lugar está y en qué momento. Entonces ahí vas anotándote en aquel momento, anotándote todo a lapicera veloz para que no se te escape nada, porque bueno, como decías vos, no grabamos los capítulos completos, nunca se graba un capítulo completo, de hecho, y quizás te pueden quedar hasta, no sé, 10 capítulos abiertos a veces, entonces tenés que por ahí grabar un día un capítulo 2 y al otro día grabás capítulo 10, entonces tenés que controlar que, bueno, que todo esté correlativamente, porque a veces pasa que hay determinada persona que está adentro de su casa y en la escena dice, bueno, me voy y nunca se llevó, no sé, una billetera o una cartera o algo, y la escena siguiente, que quizás se grabó al mes, cuando abren la puerta sale y ya te sale con una campera y una cartera. ¿De dónde la sacaste? Hiciste magia a través de la Claro, puerta. sí, continuidad Esas cosas, directa. Bueno, y eso esas te son iba las a decir, continuidades. por ejemplo, que en exteriores, si ustedes no se podían olvidar nada, porque si estábamos en el medio del campo grabando allá a lo lejos, por eso digo que también qué importante, porque ¿de dónde vas a sacar la ropa o cosas, por ahí ropa normal conseguís, o nosotros tenemos, pero cosas específicas, no te podías olvidar nada. Bueno, esto es lo que a mí me pasó Más allá del horizonte, cuando estábamos en San Antonio de Areco. Habíamos ido a grabar una escena que incluso desde el casco donde nosotros parábamos, donde dejábamos todo el vestuario y todo el equipo técnico, nos llevaban en combis hasta el medio del campo. Bueno, no recuerdo qué prenda era, pero sé que íbamos a grabar una escena y me faltaba, por decirte, el vestido. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? Y aparte, o sea, inexperta,
la responsabilidad, el miedo, bueno, muchas cosas que te pasan en ese momento. Me acuerdo que dije, ay, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Y empiezo a mirar alrededor y no sabía qué hacer, me volvía loca porque era la cena siguiente y yo no tenía la ropa. Y lo único que se me ocurrió, justo había un paisano de los que andaban por ahí chusmeando y estaba a caballo. Entonces le pedí por favor que me lleve hasta el casco Me y me muero. subí al caballo. Y te buscó el Me subí al vestido a caballo y me caballo. llevó. Me subí al caballo y me llevó hasta el casco a buscar el cambio que me Ah, faltaba. ¿vos fuiste a caballo? Fui a caballo con el paisano, porque ¿qué le iba a decir al paisano? Anda a buscar vos el vestido tal si él Claro, no no fue tenía ni así, idea. olvídate. Entonces tenía que ir yo, así que fui con el paisano a caballo. Eso quedó, pero para la historia, te juro me voy a morir. Y va a ser la última escena que tengo en la cabeza, porque nos fuimos y me acuerdo de volver, pero aparte fue una cabalgata tremenda y cuando volvimos lo mismo con la ropa y llegar y que todos te miren porque decís, ¿qué le pasa a esta loca que venía a caballo con el vestido? Bueno, pero llegué en tiempo y forma, le cambié el personaje y se pudo grabar, no hubo atraso porque no se podía demorar, porque no podías atrasar nada. Y Sí, bueno, fue sí, parar un algo equipo de así. 100 personas porque te falta el vestido, porque aparte esa era la responsabilidad. Era Total. nosotras tener que llegar a tiempo con el maquillaje, aunque tuvieras 40 en la primera escena, porque si no el equipo estaba parado, o sea, no podían arrancar si nosotras no hacíamos lo nuestro. Entonces también eso te corría, ¿no? Decíamos, bueno, a ver cómo nos organizamos para que los primeros que están estén en tiempo y forma para que puedan poner la escena y todo lo que hacen siempre. Sí, 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 hermoso, hermoso. totalmente. Yo tengo, digo, recuerdos divinos. Después me acuerdo de Feliz Domingo, de la bailanta, que bueno, vos, Pato, sos como famosa en ese medio, porque te Sí, porque dedicaste, tuve ¿no? la suerte de armar una linda amistad y bueno, y eso me fue llevando también y bueno, surgió y ahí me quedé un tiempo importante porque nos llevábamos muy bien. También pasamos por esto, pasamos del silencio de una tira o de un noticiero y estar así muda, sin poder respirar, a estar en ese ámbito que tanto te divertía y sí, lo hice muchísimos años. Me hice amiga de la Tota y que cada vez donde él iba, lo único que decía cuando firmaba el contrato es que quería que estuviera con él y bueno, me quedé, pero un montón de años y la pasamos súper, súper divertido. Es otra cosa, es otra Sí, cosa. no, yo no podía creer cuando me mandaban a los exteriores o me acuerdo un día que fuimos a Quilmes, bueno, otro mundo, es otro mundo, la bailante es otro mundo y después que íbamos a José Cepaz, ¿te acordás? A grabar a las bailantas con Leo Mattioli una noche, estar en el escenario, ver todo lo que pasa, porque yo nunca había ido a una bailanta, así Yo que tampoco. era como todo una, porque hemos ido a lugares qué sé yo, increíbles. Nosotros también ahí en la tele conocimos mucho, mucho, desde ir a, yo siempre digo lo mismo, desde hacer programas como Mariano Grondona. Yo cuando me preguntan, ¿qué hiciste en la tele? Y desde Mariano Grondona hasta la cumbia villera, lo que se te ocurra. Porque era así, era como que un día ibas a un lado y al otro Sí, día decías, como fui al Sheraton a una cumbre presidencial y al otro día nos íbamos en exterior, ¿te acordás que se hacían en sí, sí. Quilmes, las bailantas, que eran, no sé, la cantidad de gente que había era impresionante ahí y, Bien, bueno, y nada, y la pasábamos es bárbaro verdad. en cualquiera de esos lugares, era acción, bueno, con Rodrigo que hemos grabado muchísimo. Infinidad de veces, sí, sí, tal cual. No, eso es lo que te permite este medio, que tenés la posibilidad de conocer personas, lugares o vivir momentos, algo que me parece que yo personalmente no lo tenía pensado ni por casualidad, porque yo venía, nada, de una familia como, o sea, nací en una provincia, nací en Catamarca, me crié acá, y toda mi familia en general, o sea, tiene como un estilo ya de trabajo que esto era algo impensado, y la verdad es que a mí me permitió conocer y aprender un montón de cosas que no se me hubieran ocurrido jamás. Yo antes de entrar a la televisión, si bien entré chica, no sé, trabajaba en panaderías, en determinados negocios, algo que es un buen trabajo,
trabajar es digno, pero esto no lo hubiera pensado jamás, y la verdad es que me encantó, no lo cambiaría por nada, a pesar de sus pros y sus contras, he conocido todo tipo de gente,